Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la tercera emisión de El Comercio TV, hoy jueves 10 de mayo de 2018. Hay importante información para compartir con ustedes. Aquí empezamos. Mediante decreto ejecutivo, el Gobierno Nacional creará la Comisión Internacional que se encargará de investigar la muerte del equipo periodístico de diario El Comercio. Además, se entregará información desclasificada a los familiares de las víctimas. A partir del próximo lunes, los familiares de Javier Paul y Efraín, equipo periodístico del Comercio que fue secuestrado y posteriormente asesinado por el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, tendrá en sus manos la información desclasificada que maneja el gobierno ecuatoriano. Se va a entregar todo, no existe ningún documento que se va a entregar. La comunicación entre la UNACE y los secuestradores, se van a entregar las bitácoras de Fuerzas Armadas y Policía de esos días, se va a entregar toda la información que hoy día tienen Fuerzas Armadas y Policía. A futuro, será potestad de los familiares de las víctimas el manejo que se dé a la información. Serán los familiares los que decidan cómo manejar esa información. Nosotros no somos, cuando entreguemos la información, dejamos de ser custodios de la información, desclasificaremos todo. Juan Sebastián Roldán, secretario particular y vocero del presidente Lenín Moreno, prefiere no hablar de tiempo sobre la entrega total de la información. Entre tanto, María Fernanda Espinosa, canciller del Ecuador, comunicó sobre el avance de la conformación de una comisión internacional que se encargará de la investigación de estos hechos. Los familiares han indicado que ellos estarían interesados en que sea bajo los auspicios de la CIDH. El Ecuador, el gobierno ecuatoriano y la Cancillería han operado en esa dirección. Se conformará esta comisión mediante decreto ejecutivo. Se están ultimando detalles y la contraparte por el lado del gobierno ecuatoriano será el Ministerio de Justicia. Desde el régimen se ha cortado todo áreas y narcodelictivos. La canciller Espinosa explicó que los diálogos son directamente con el gobierno colombiano. Y entendemos por el gobierno de Colombia que la Cruz Roja Internacional con sede en Colombia está haciendo todos los esfuerzos que están en sus manos para avanzar en el proceso de recuperación de los cuerpos y también de garantizar que los otros dos compatriotas que fueron secuestrados estén con vida y puedan ser devueltos lo antes posible a sus hogares. Además, la próxima semana, Quito será la sede de un encuentro de los ministros de Seguridad de Ecuador y sus similares de Colombia para tratar la situación de la frontera norte, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, lideró la quinta reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, en la cual se trataron temas de seguridad nacional con el enfoque en un plan de desarrollo integral para las poblaciones en la frontera norte. En la cita, que tomó más de 2 horas, participaron la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Asamblea Nacional, los ministros de Defensa, del Interior, el jefe del Comando Conjunto, el comandante de la Policía Nacional y otras altas autoridades del gobierno. Presentaron al seno del COSEPE, presidido por el presidente de la República, la política de seguridad de defensa nacional, la política de seguridad pública, con un énfasis en la frontera norte, en donde se está construyendo y hoy día se han aprobado las grandes directrices, un plan de desarrollo integral para la frontera, que vele sí por la seguridad, pero también por los derechos de la población, por la reactivación económica, por la generación de empleo. Un plan de desarrollo integral con las directrices que el día de hoy se han podido aprobar dentro de este Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En otros temas, existen criterios divididos dentro de la Asamblea Nacional ante el anuncio del Consejo de Participación de iniciar una evaluación a los jueces de la Corte Constitucional. Desde el sector correísta se asegura que el organismo no tiene competencias para hacerlo, mientras que en la oposición se apoya a las acciones del Consejo Transitorio. Tras la decisión del Consejo Transitorio de iniciar la evaluación a la Corte Constitucional, en la Asamblea hay reacciones. Desde el lado correísta se ratifica que el Consejo se está extralimitando, que evaluar a la Corte no es legal. No tiene esa potestad, nosotros hemos sido claros, si ustedes leen los anexos, correspondía evaluar a las autoridades electas por el cesado Consejo de Participación Ciudadana. Esta Corte no fue electa por ese Consejo, es una arbitrariedad más de las que se está cometiendo. Que no se puede permitir violar el Estado de Derecho, aseguran los correístas. La Constitución debemos cumplir a todos, porque eso garantiza el Estado de Derecho.
aquí es fundamental. Ningún organismo, ningún ciudadano, ningún funcionario está sobre la ley y sobre la Constitución. Mientras que en la oposición hay apoyo a las acciones del Consejo. Explican que tras la consulta el pueblo le ha dado un mandato al Consejo que debe ser acatado. Lo que le hemos encargado al Consejo de Participación Ciudadana es que rescate a las instituciones de control y a las instituciones de justicia. ¿De quién? De las mafias correístas que están enquistadas ahí. Imposible hablar del rescate de la justicia sin tocar a la Corte Constitucional. Que las actuaciones del Consejo están enmarcadas en la Constitución, aseguran, pues con la consulta el pueblo ecuatoriano otorgó poderes especiales por un tiempo limitado. Es claramente lo que persigue en la consulta del 4 de febrero, es cambiar todo, renovar todo, y por lo tanto, si es una autoridad de control, está sujeta a evaluación del Consejo de Participación y Control Social transitorio. Y que las críticas llegan de quienes buscan que nada en el país cambie, afirman. Si se cumple la norma constitucional de ir en el sentido favorable al pronunciamiento popular, que es el meollo del asunto, tienen todas las facultades. Que la Asamblea también debería comenzar a pensar en una reforma que corrija los errores de Montecristi, que dieron potestades a la Corte Constitucional sin posibilidad de que sean fiscalizados. No puede seguir, el pueblo ecuatoriano exige que todos los órganos de justicia, de control, todos, tienen que estar bajo la posibilidad de que alguien les haga un control y una fiscalización. En todo caso, en la Asamblea se registran las primeras reacciones a la decisión del Consejo Transitorio de evaluar en el menor tiempo posible a la Corte Constitucional. Informó Javier Gallo. Y la Fiscalía continúa recabando versiones en torno a la investigación sobre el secuestro del activista político Fernando Balda. Desde Estados Unidos, un ex asesor ministerial acusa a ex altos funcionarios del gobierno anterior de ser los responsables directos de este hecho. Desde Estados Unidos, y luego de rendir su versión, Diego Vallejo, ex asesor ministerial en el gobierno de Rafael Correa, afirma que quien estaría detrás del secuestro de Fernando Balda en Colombia fue el exministro José Serrano, los directivos de la SENAIN, con el conocimiento del expresidente Rafael Correa. Él manifestó que el presidente de la República le había ordenado que le traiga a Fernando Balda de Colombia a como dé lugar. Prácticamente él fue el que realizó y cumplió la orden directa del presidente de la República. Graves acusaciones que son corroboradas por Fernando Balda, quien acudió este jueves a la Fiscalía. Pero hay preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me secuestraron? Y también, ¿cuál era el objetivo que iban a hacer conmigo mis captores si no me hubiera rescatado la policía? Esa es la gran pregunta. Es que la Fiscalía continúa llamando a rendir versión a expertos y testigos que llevaron el caso. Ervin Hoyos fue citado para dar detalles de la investigación hecha en Colombia sobre el caso. Asegura que tras los peritajes se habría determinado que el objetivo del secuestro era uno solo. Que la prioridad nunca fue mantenerlo con vida. Estos grupos de secuestradores que son del más alto riesgo para la vida de un secuestrado no tenían cómo conservar a Fernando Balda con vida. El abogado de los agentes de la DGI detenidos por esta denuncia afirma que uno de los apresados, tras acogerse a la cooperación eficaz, está dispuesto a dar detalles de las órdenes que recibió para llevar adelante este operativo en Colombia. Se aporta con elementos que sirvan para llegar a los autores de atrás, ¿no? La autoría mediata que se dio en el presente caso. En efecto, mi defendido es un colaborador eficaz acerca del siniestro que sucedió en la República de Colombia. Pero que temen por la vida de los ex policías, por lo que piden que la Fiscalía garantice su seguridad. Por supuesto, de hecho yo ya he solicitado a la Fiscalía General del Estado que se lo someta al sistema de protección de víctimas y testigos. Así las cosas, espera que esta investigación se profundice para determinar los responsables en este caso. Este noticiero solicitó una declaración al exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano, quien ha ofrecido emitir declaraciones la próxima semana. Informó Javier Gallo. Y el gobierno nacional analiza nuevas alternativas para que se mantenga la tasa aduanera. No se descarta acudir a un tribunal en el supuesto caso de no recibir una respuesta favorable de la comunidad andina. Frente a una posible negativa al pedido del gobierno ecuatoriano de reconsideración interpuesta ante la comunidad andina que puso plazo para que se deje sin efecto la tasa aduanera, el régimen analiza otras salidas. Se puede apelar, hay un órgano jurisdiccional que es el Tribunal Andino de Justicia, podemos apelar allá, se podría muy bien apelar y hay otros mecanismos también que el Ecuador está evaluando en este momento. Pero por el momento
se ha desistido de las acciones en contra del Ecuador. Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito reconoce que el gobierno todavía puede tener un as bajo la manga, pero se muestra optimista. No es que se pronuncie el tribunal andino, tendrán que desmantelar la tasa. Yo no creo que existe otra opción que desmantelar la tasa, porque ya existió un precedente previamente en Colombia. Hicieron que se desmantele una tasa porque no pudieron probar que se dio un servicio. Esta es una tasa recaudatoria. La intención del Servicio Nacional de Aduanas es de recaudar alrededor de 128 millones de dólares al año, a ser utilizados en mejorar el control aduanero. Desde el 13 de noviembre que entró en vigencia, al 6 de mayo se han recaudado 28 millones de dólares. Mientras tanto, toca esperar al sector productivo y seguir pagando eso, ¿no queda más? No, mire, lamentablemente, quien termina pagando los platos rotos es el sector productivo, porque tiene que pagar 128 millones de dólares más al año en impuestos, y a la vez eso se traslada al consumidor final. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Encarecer la vida del ciudadano. La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, deslinda responsabilidad sobre la vigencia de la tasa aduanera y su posible desaparición. Será una decisión del Frente Económico y nosotros actuamos en función de eso. La decisión ahora es mantener la tasa aduanera por servicios prestados, por mejoramiento de los servicios que presta nuestra aduana, y eso se mantendrá mientras no haya una decisión en contrario. Por el momento habrá que esperar de 30 a 45 días para conocer la respuesta a la reconsideración, informó Héctor Romero. Mucha atención, la legisladora correísta Doris Solís renunció a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. El anuncio lo realizó en compañía de los legisladores de la bancada correísta. Me siento absolutamente satisfecha del trabajo logrado. He señalado y he comentado que por razones de mi salud, que ha tenido un quebranto importante, ustedes conocen que tuve hace un par de meses un lamentable accidente, me veo en la situación de presentar mi renuncia. La comisión no queda de ninguna manera en acefalía, tiene una vicepresidenta que honrosamente representa además a nuestros migrantes y que sabrá asumir la presidencia encargada y continuar dentro del marco de la ley y de nuestros reglamentos la dinámica de la comisión. El Consejo Metropolitano de Quito decidió suspender la compensación por mejora en la calidad de transportes públicos. Además, aprobó la resolución que suspende por 60 días la regularización de los taxis informales. Durante la continuación de la sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano de Quito, se suspendió la compensación de $1.000 mensuales pagados trimestralmente que percibían los transportistas de buses. Esto según la concejala Daniela Chacón, proponente de esta moción, mientras se realiza una auditoría al proceso. Para que terceros externos e independientes realicen una auditoría de las compensaciones al transporte público que le permita al Consejo contar con elementos objetivos de juicio para adoptar las resoluciones que garanticen el adecuado uso de los fondos públicos y la mejora en la calidad del servicio de transporte. Sobre esta decisión adoptada por los ediles, el presidente del Consorcio Evolución de Movilidad, Jorge Llanes, se mostró inconforme, ya que la medida perjudicaría, según dijo, a 2.300 buses que brindan servicio urbano en la capital. Nosotros no podemos continuar en esta circunstancia por capricho, por una decisión de incompetencia o pugnas entre alcalde y concejales. Nadie puede exigir a que trabajemos a pérdida y con vicios de nulidad jurídica. En esta misma sesión del Consejo Metropolitano, la concejala Luisa Maldonado recomendó que se haga una auditoría externa al proceso de regularización de taxis informales y que se suspenda por 60 días de este proceso. Al final del debate, la resolución que contenían estas observaciones fue aprobada. Disponer la suspensión del proceso de asignación de cupos para taxis por el plazo de 60 días a fin de realizar la implementación de las recomendaciones que constan en este informe para llegar hacia la ejecución más correcta posible de este proceso, sin que esto signifique afectar los derechos de los aplicantes que la auditoría certifique que han sido calificados como idóneos. Sobre este tema, Fernando Valdés, de la Unión Nacional de Taxistas Ejecutivos del Ecuador, mostró su preocupación. Todos los transportistas legales, así como también los compañeros que están en proceso, estamos de acuerdo en que esta veeduría se haga y también esta auditoría, pero que no cese el procedimiento que es hasta el 31 de agosto de este año. Según confirmó la presidenta de la Veeduría y Comisión de Vigilancia al proceso de legalización
contratación de taxis, lo que se busca es que ningún taxista que busca su idoneidad salga perjudicado. Actualmente existirían alrededor de 2.500 unidades informales que se mantienen en proceso hacia la regularización, informó Javier Rosero. Gracias, amigos televidentes, por continuar junto a nosotros. Les informamos que más de media tonelada de droga fue decomisada en Baeza. La marihuana iba camuflada en tubos de plástico. La mercadería tenía que llegar a la frontera sur. Son controles de interdicción donde en muchas ocasiones la actitud de las personas ponen alerta a los policías. En primera instancia, en las bodegas de un bus interprovincial encontraron 2 tubos similares a estos. El decomiso encendió las alarmas y todo vehículo sospechoso entraba a una revisión minuciosa. Los mismos que al momento de su inspección se pudo localizar en el interior una sustancia prensada de color verdoso vegetal. Pasaron un par de horas y cuando estaba por llegar un nuevo día, este furgón que circulaba en la ruta Lago Agrio-Quito fue parado su marcha. En el vehículo viajaban 2 personas. Al revisar lo que transportaba, uno de los uniformados intentó mover el tubo plástico. El peso era exagerado. Entonces fue necesario salir de las dudas y la mercadería prohibida cayó por su propio peso. Las organizaciones deben saber. Nosotros, la Dirección Antinarcóticos, le damos las cifras. Somos más de 2.000 agentes especializados en la lucha antinarcóticos. 42 tubos de plástico en los cuales de forma hábil introdujeron marihuana de exportación y la sellaron de tal forma para no levantar sospechas. Por la experiencia de los agentes, todo el trabajo lo habrían realizado en lado colombiano y posiblemente por algún paso clandestino llegó a Ecuador. Por el sector de Putumayo o de San Miguel. Este es el control fijo del Grupo Gema ubicado en Baeza. Aquí en base a perfiles fue localizado un furgón que transportaba más de media tonelada de drogas que tenía como destino la frontera sur. El peso del millonario cargamento alcanzó los 691.200 gramos. Presumen que la marihuana estaba destinada para tráfico internacional. La ruta a seguir era Lago Agrio-Quito. En la capital hacían un transbordo y hasta la ciudad de Huaquillas. Tiene una similitud con casos anteriores que son que vienen desde el vecino país de Colombia. La policía prefiere no hablar de nuevas rutas, más bien indicó que las alarmas están encendidas. Pones presión en un punto en la frontera, en San Lorenzo, pues intensificas más en el otro. Pero también nosotros intensificamos más los operativos, nuestro personal. En menos de 24 horas, las diferentes unidades han logrado el decomiso de más de 1 tonelada de droga en varios puntos del país. Desde Baeza informó Iván Casamen. Y más de 700 plantas de hoja de coca fueron quemadas en la parroquia de Ricaurte, en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. Las autoridades policiales indicaron que se trataría de residuos de una plantación destruida años atrás. La información la procesó Inteligencia Militar. Luego de algunos análisis lograron verificar las coordenadas y en un operativo conjunto entre Policía Antinarcóticos y militares ingresaron hasta una zona de difícil acceso en el sector de Ricaurte, donde confirmaron la existencia de plantas de hoja de coca. No es nada que haya sido custodiado, haya sido fomentado para producir cocaína, así que firma. Según el informe, encontraron 750 plantas regadas en casi media hectárea, unas listas para ser cosechadas, otras más pequeñas. Según Antinarcóticos, no era un cultivo programado, más bien hablan de un crecimiento silvestre en un sector donde años atrás sacaron de raíz miles de especies. El GEMA, el 26 de febrero del 2015, realizó ya la erradicación de esas plantas de coca. A la fuerza pública les tomó algunas horas sacar de raíz las plantas y convertirlas en ceniza. El director antinarcóticos reafirmó que Ecuador no es país productor. No hay espacio, no hay las condiciones para que los grandes carteles o organizaciones tomen nuestro territorio. Categóricamente que nuestro país está libre de sembríos. Indicaron que por la cantidad de plantas prácticamente sería mínima la producción. Por eso descartan que hayan realizado un sembrío planificado. Se encontraba en el sector de Ricaurte a unas 3 horas a pie, confundida en medio de la vegetación del sector. Importante trabajo que dejó a la materia prima reducida a cenizas, informó Iván Casamen. Y un pesado vehículo chocó contra 2 inmuebles ubicados en Guayaquil. Tras el accidente, el conductor huyó del sitio.
Con un fuerte dolor en su pie derecho, fue como terminó María Sañay, luego de que esta volqueta impactara contra su vivienda. La casa quedó destruida y ella devastada. Parece que hubiese sido un terremoto. Y eso vino que empujaba y me chispeó contra la mesa. Y mis dos niños pequeños estaban aquí, la una se estaba bañando y ella se fue a vestir y su ropero, todo eso estaba atrás. Yo pensé que mis hijos se quedaron ahí, pero gracias a Dios no sé en qué momento salieron. Pero yo digo, solo milagro de Dios los sacó porque yo me imaginé ahí aplastados. El incidente se produjo en la cooperativa Voluntad de Dios, populoso sector del noroeste de Guayaquil. Pero el inmueble de María no fue el único afectado. El pesado vehículo también destruyó el domicilio de Zaira Mendoza. Ella se salvó por ir a la iglesia. O sea, lo que yo salgo, Dios mismo guardándome de la muerte, porque aquella volqueta, lo que yo me voy, llego a la iglesia, se había introducido aquí a la casa. Pues entonces mi hija, mi nuera, ellas creían que yo estaba debajo de las llantas y hasta se había desmayado, asustada. Según testigos, el vehículo habría perdido los frenos mientras iba en movimiento. Por su parte, el conductor se dio a la fuga. Sí, trabajan allá arriba en la cantera, sacan tierra todos los días, piedra, venden, no sé. El populacho no permitió que se lleven la volqueta hasta que alguien se comprometa a asumir los gastos. Lo único que pido es que el dueño del carro se haga responsable y nos pague. Miren las condiciones que no tenemos y lo poco que tenemos, nos quedamos sin nada prácticamente. Informó Jorge Salazar. Y en Riobamba, un joven de 22 años murió tras ser impactado por un vehículo mientras viajaba en su motocicleta. Una mujer resultó con graves heridas. El cuerpo de Byron C., de 22 años, yacía sobre el húmedo pavimento en la avenida Monseñor Leonidas Proaño, al norte de Riobamba. A unos 50 metros estaba su motocicleta, que habría sido impactada por un vehículo que se dio a la fuga tras el accidente. Y es así que venía también el otro vehículo, no se sabe qué pasó, si se cerraron, alguna cosa de esas, y es que prácticamente lo colisiona. Una joven mujer más resultó con graves heridas. Ventajosamente ella corrió con otra suerte, ya que llevaba consigo el casco, mientras que el desafortunado no lo tenía. Y a veces uno por necio o a veces por no ponerse un casco, el casco le había evitado toda esta tragedia. Quizás había salido con un hueso roto, pero lo tuvieran con vida. Dice que la chica estaba con el casco y por eso es que sobrevivió, digamos, del impacto. Personal del CIA y Fiscalía acordonaron el sitio para realizar las investigaciones de campo, mientras llegaban los familiares de la víctima para reconocer el cadáver. El conductor de la motocicleta ha estado sin casco de seguridad y ese es un problema que nosotros estamos permanentemente también alertando a la ciudadanía, que tenemos que tomar las precauciones y no morir así de esta manera, un poco infame. Moradores del sector anuncian que estos accidentes son habituales, mientras que autoridades aseguran que Riobamba es una de las ciudades con mayor índice de percances viales a nivel nacional. Vemos que lamentablemente todos los días se dan estos accidentes y se enlutan las familias, muchas de las veces por circunstancias de inclusive irresponsabilidad. El cuerpo del desafortunado fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal para las pericias de rigor. Y un operativo conjunto entre la Fiscalía y las Fuerzas Especiales de la Policía permitió la desarticulación de una banda que presuntamente se dedicaba al secuestro, extorsión en varios sectores de Guayaquil. Los madrugaron cuando dormían profundamente en un despliegue que no dejó espacio para ninguna pretensión. Son varios domicilios que se han allanado y varios ciudadanos detenidos. Varios compañeros fiscales están en varios puntos de la ciudad de Guayaquil y es una investigación de varios meses por delitos de delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Fueron 7 allanamientos en los que encontraron armas, teléfonos celulares y no pocos bloques. Un posible tráfico internacional de aspectos que no pudieron ser saldados como ellos hubieran querido. Problemas que se suscitan entre otras personas. La policía investiga si los capturados tuvieron algo que ver con el asesinato de la directora de la cárcel de mujeres, Gavis Moreno. Porque existe una información que nos ha llegado que la vamos a contrastar
para verificar la veracidad de la información e inclusive periciar el arma para conocer si es que tiene alguna relación con los disparos perpetrados. Informaron además la aprehensión de otros 2 implicados en un intento de secuestro y extorsión en el suburbio, ambos vinculados en distintas condiciones. Richard Pablo Che Elle, que presta sus servicios en el cantón Vinces. El segundo, el ciudadano Edwin Henry Che Elle, al parecer hermanos, miembro de la policía en servicio pasivo. Pero no solo ellos. En otro caso, en un operativo de la Brigada de Automotores, se encontraron con un compañero. Para que responda tanto por la posesión del vehículo alterado en su numeración, presumiblemente robado, y del arma que fue abandonada en el baño en donde él minutos antes lo ocupó. Ambos gendarmes activos como los sujetos implicados en las operaciones de secuestros extorsivos están a las órdenes de las autoridades judiciales, informó Jorge Escobar. Y los controles policiales en el límite entre Imbabura y Carchi permiten la detención de camiones cargados de cientos de sacos de material pétreo, producto de la minería ilegal en el sector denominado de Buenos Aires. El patrullaje de rutina de la Policía Nacional en la carretera que del Cantón Mira conduce vía la costa interceptó un vehículo que llevaba más de 100 sacos de material pétreo. Este sería producto de minería ilegal. Aparentemente quienes se dedican a la extracción de este material en la mina ubicada en Imbabura tratan de buscar otra ruta para llegar a su destino, que es Zaruma y Portobelo. Se presume que proviene de la minería ilegal en Buenos Aires. Y como existen muchos controles en la vía de la costa, parece que querían evadir esa ruta y ingresar por Mira y salir a Mascarilla. El resultado del procedimiento policial es una persona detenida. Media hora después, en el sector de Pisquer, a unos 10 minutos de la primera detención, se encontró otro vehículo abandonado, cargado del mismo material. Por ello, se solicitó la conformación inmediata de una mesa técnica en Carchi para tratar de analizar las circunstancias y cómo se puede frenar este ilícito. A fin de tratar los temas de minería ilegal acá en la provincia del Carchi. Pese a que Buenos Aires está ubicado en la provincia de Imbabura, cientos de carchenses trabajan en lo que le llaman la ciudad de plástico. La falta de oportunidades laborales en Tulcán llevó a Juan, quien se dedicaba al contrabando y lo perdió todo en un operativo policial, a ser un transportista más de material minero. Aparte de ganar el diario, también busca vender los pocos gramos de oro que extrae de manera ilegal de esta mina. Tenía una camioneta. Y esa, pues en un mes que estuve aquí, pues me la quitaron y ya no sabía qué hacer. Estaba recogiendo botellas, ya no sabía qué hacer. Y ahí mi tío, que él estaba ahí en la mina, me llevó a mí, pues. Me llevó y me dijo que allá estaba bueno, que vaya pues a ganar, no que esté el día. Los controles policiales en carretera en el límite entre Imbabura y Carchi permiten la detención de camiones cargados de cientos de sacos de material pétreo, producto de minería ilegal que continúa desmedidamente en el sector denominado Buenos Aires. Se conoce que un buen número de tulcaneños laboran dentro de esta actividad por falta de trabajo en su ciudad. Pues yo en mi camionetica pues unos 100, porque cargo 100 sacos de ellos, me pagan a $1. Al pueblo que se hace 2 o 3 horas. Ya. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Muchas madres han sido olvidadas en asilos. Quienes se encargan de su cuidado relatan las historias tristes que guardan estas mujeres. A continuación les presentamos un reportaje diferente por el Día de la Madre.
En sus momentos de lucidez, Eva Morales, que se encuentra en un hogar del adulto mayor, recuerda que tiene hijos y al saber que hoy es el Día de la Madre, sus ojos se nublan por las lágrimas. Me acuerdo que vivo sola, y solamente aquí estoy con la señora, ella nos cuida a nosotros. Eva anhela recibir el abrazo de sus hijos, pero lamentablemente nadie llega a visitarle. Pero aún así, los ama y espera que en una próxima ocasión los pueda ver. Así, de desmedido, es el amor de una madre. Sí extraño a mis hijos, claro que les extraño, pero aquí estoy como una madre. Ella nos cuida a nosotros. La celebración de este día especial no es igual en un asilo. Muchas madres que dieron la vida a tantas personas han sido olvidadas por sus familiares y sus únicos seres cercanos son quienes cuidan de ellas. Hay bastantes personas que no vienen a visitarles y nosotros lo que hacemos es brindarles el cariño que la familia no les da. Lisette Cerón atiende a varias abuelitas como si fueran su madre. Lo hace con mucho cariño. Se le llena el corazón al verles reír, ya que sus historias están marcadas por un camino de tristeza. Cuando yo converso con ellos me dicen que les extrañan a sus familiares, que por qué no vienen a verles, que dónde están sus hijos, que dónde están ellos. Entonces sí se dan cuenta. ¿Cuál es la respuesta tuya? La respuesta mía es que les dejaron aquí para que pasen un momento alegre, que nosotros les vamos a hacer compañía mientras ellos vienen. El compañero de estas madres es don Rodrigo Villegas, quien en este día no perdió la oportunidad para dejar un mensaje a aquellos hijos, tíos, sobrinos, nietos, el de no olvidar al ser que nos dio la vida. ¿Quién no recuerda de su madre? No tiene nombre. ¿Por qué? Porque venimos de una madre, de un ser que nos dio a luz y por eso estamos viviéndonos. Así con su otra familia, la del asilo, estas mujeres que demuestran su valentía viven su día a día y está en cada uno la responsabilidad de cuidarlas y protegerlas. Con este lindo gesto se despiden de nosotros. Informó Priscila Cadena. Nunca debemos olvidarlos de nuestras madres, son quienes nos dieron la vida y este llamado para que quienes las han dejado en los asilos las visiten. Revisamos otros temas. La activista Nina Hualinga recibió un reconocimiento del Fondo Mundial para la Naturaleza por proteger a las comunidades de la Amazonía y buscar que se garantice la integridad del pueblo quichua Sarayaku. El Fondo Mundial para la Naturaleza otorgó el Premio Internacional President's Youth Award a la líder del pueblo quichua Sarayaku, Nina Hualinga, de 24 años. Este galardón reconoce los esfuerzos por proteger la naturaleza y las comunidades del Amazonas. En 2012, con tan solo 18 años, Nina representó a los jóvenes de Sarayaku en la audiencia final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, que pedía garantizar la integridad del territorio del pueblo indígena. El fallo dejó un triunfo histórico contra el gobierno de Ecuador por violar los derechos y territorios del pueblo Sarayaku para la extracción de petróleo. Participó en la delegación de Sarayaku en París, abogando por la protección de bosques vivos. También estuvo en Marruecos y Alemania. Trabaja para el proyecto Selva Viviente, el cual propone una nueva categoría de áreas protegidas que involucre la autogobernanza y la autonomía de los pueblos indígenas dentro de ellas. Hualinga continúa representando a su comunidad, haciendo un llamado a favor de los derechos indígenas y una economía libre de combustibles fósiles en diversos foros nacionales e internacionales. El premio a la líder del pueblo Sarayaku reconoce y alienta los logros sobresalientes de jóvenes menores de 30 años que están contribuyendo significativamente a la conservación de la naturaleza. Con la realización de Andrés Reina, informó Carolina Basante. Miles de personas marcharon hacia la Plaza Grande con el objetivo de exigir al municipio de Quito que se dé atención urgente a las ligas barriales. Ellos aseguran que las canchas están en mal estado y el cobro de servicios básicos no es acorde a su economía. Más atención y en consecuencia obras es lo que piden los integrantes de las ligas barriales de Quito. Y así lo hicieron conocer este jueves 10 de mayo en una marcha que realizaron hacia el municipio. Nos unimos porque estamos a favor del deporte más que todo. Más del deporte, queremos más beneficios para nosotros como ligas, de todo, más que todo por el deporte. A decir de los representantes de las ligas barriales, las canchas en las que se juega fútbol se encuentran en mal estado.
Pero no solo eso. El exceso de cobro en las tarifas de agua potable, algunas obras que el municipio no cumple con las ligas barriales, los convenios de uso de los espacios deportivos, también es lo que vamos a puntualizar en esta marcha. Por ejemplo, tenemos problemas con los consumos de agua, consumos de luz. El problema de que se han elevado los costos, hay costos altos y las ligas pues no tenemos rentas propias. Entonces alguien tiene que acotarse de lo que es el deporte barrial. Ellos aseguran que el incentivo al deporte es fundamental y por ello realizaron una manifestación pacífica. Y me da mucha pena que las autoridades estén, digamos, olvidándose del fútbol barrial. Me da pena porque yo fui jugador barrial, fui jugador profesional, yo soy el pibe Mena, el que jugó en Deportivo Quito, y me duele que a la juventud actual no se le apoye. Según información de su página web, actualmente la federación está integrada por 88 ligas barriales y parroquiales, con un ámbito de incidencia de 150.000 personas. En Quito informó Andrea Orbe. La ministra de Minería se pronunció sobre acciones violentas de comuneros que buscan que se cierre un proyecto minero en Río Blanco. Señaló que quienes participaron de estos actos obedecerían a intereses políticos. La ministra de Minería, Rebeca Illescas, afirmó que el Estado no permitirá actos violentos y que están abiertos a diálogos. Además, puntualizó que quienes llevaron adelante estos desmanes en el proyecto minero de Río Blanco son personas que no pertenecen a esta comunidad. Tratan de causar una confusión en la ciudadanía. Esto no es real. Nosotros tenemos los informes del proyecto, es observado, controlado y monitoreado permanentemente. Y esto lo afirmó a propósito de organizaciones indígenas que afirmaron que este proyecto, ubicado en la parroquia Molleturo, en la provincia de La Suay, estaría contaminando fuentes hídricas. El ministro de Ambiente ha indicado que el proyecto no tiene ningún informe de afectación a fuentes de agua y peor de contaminación. Según la ministra, este proyecto todavía se encontraría en una fase de construcción, no en una fase de exploración. Este proyecto además es monitoreado por la Universidad de La Suay, por la Universidad de Cuenca, universidades internacionales. De hecho, no está ni siquiera cerca de fuentes de agua. Quienes a través de actos violentos cerraron el paso a la mina y dañaron bienes de esta, afirmó, solo buscarían causar caos. Confundir a la ciudadanía en un proyecto que es importante para el desarrollo social y económico de las comunidades, de la provincia y por supuesto del país. El sector minero, a decir de la ministra del ramo, es importante para el país. De ahí que actualmente y durante los últimos años se estaría sosteniendo estas inversiones. De esto, más de 4.500 millones de dólares en inversiones se estarían ejecutando para los próximos 4 años. Las mejores empresas del mundo, australianas, canadienses, ya están trabajando en el país. Para la ministra Illescas, la minería responsable es una oportunidad económica, misma que aceleraría el desarrollo social del país. Como ejemplo de ello, países de la región como Colombia, Perú y Chile serían un referente importante en procesos de crecimiento macroeconómico gracias a la minería, informó Javier Rosero. Es todo por hoy, amigos televidentes. Les invitamos a que continúen en la excelente programación de TVC. Nosotros nos veremos el día de mañana. Que descansen.